María Isabel Suárez Vera, concejala de Hacienda y Contratación del Ayuntamiento de Agüimes. Nacida en Playa de Arinaga, es licenciada en Economía por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Cuenta también con formación superior en Gestión Jurídica y Económica de las Haciendas Locales y en Sistemas de Calidad aplicados a la Administración Local. Es coautora del libro La Fiscalidad sobre el Tabaco, editado por la Fundación Altadis. Trabajó como técnico economista en la Federación Canaria de Municipios, FECAM, en tareas de gestión y asesoramiento económico a los 88 ayuntamientos de Canarias. Concejala desde 2007, primero como responsable de Desarrollo Local, Turismo y Comercio, y más tarde en Urbanismo, Vivienda y Promoción del Suelo, y luego como titular de Contratación y Planeamiento. En la actualidad es concejala de Hacienda y Contratación. Continuamos en el especial Sin Límites dedicado al Ecuador de la legislatura 2023-2027 en el municipio de Agüimes. Seguimos ofreciéndole en la televisión municipal, en Teleagüimes y también en este canal televisión, el transcurrir de estos 2 primeros años y lo que queda de legislatura con los hombres y mujeres que forman el grupo de gobierno, también con la oposición y el alcalde de la Villa de Agüimes, don Óscar Hernández Suárez, con el cual cerraremos este periplo que hemos dedicado a llevarles lo que ocurre en todas y cada una de las áreas. Juan Alberto Alemán, Manuel Lorenzo y Delia Trujillo en la parte técnica y quien les habla José Ángel Santana una vez más, encantado de hacerlo. Hoy vamos a hablar de Hacienda y Contratación, además de otros servicios que preside, que dirige la concejala María Isabel Suárez Vera. Muy buenos días. Buenos días. Muchísimas gracias por venir, por acercarte a los medios públicos para hablar de este Ecuador. 2 añitos, concejala. Aunque usted lleva desde el 2007 como concejala, es licenciada en Economía por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y luego hablaremos porque ha estado pasando, conoce mucho todo lo que tiene que ver con la parte numérica y de otras cuestiones del ayuntamiento. No sé si a lo mejor se está planteando para el futuro también asumir cualquier otra área de las que quedan, pero se lo preguntaremos después. De momento, 2 años. ¿Bien? ¿Cómoda? Muy bien, muy cómoda, tal y como decías. Es cierto que he estado llevando diferentes áreas del ayuntamiento. Tengo la suerte de que todos me han gustado. La verdad que me gusta la gestión que se ha tenido que realizar en cada una de ellas. Ahora, estos últimos años en el área de Hacienda, por primera vez en este mandato, y ya llevaba desde también el mandato anterior el área de contratación. 2 áreas que por el perfil profesional también son las que más se adaptan, ¿no?, a mi desarrollo formativo, pero 2 áreas que ciertamente me gustan bastante. Mire, usted lo ha comentado. Inició su etapa en desarrollo local, turismo y comercio. Luego ya pasó a ser concejala de urbanismo, un área muy potente, muy importante, y promoción del suelo, para continuar con contratación, planeamiento, hasta llegar a día de hoy con Hacienda y Contratación. Lo ha dicho, el perfil técnico suyo tiene mucho que ver con todas estas áreas que ha dirigido, pero no sé si de las que quedan por ahí, ¿alguna le hace tilín? Yo la verdad es que me adapto a la... ¿Se vería en festejo, en deporte, no sé? Creo que me costaría bastante más. Si soy sincera, me costaría bastante más porque yo creo que al final el perfil de cada persona, yo tengo un perfil quizás más técnico, más que social, que alabo muchísimo las personas que tienen ese perfil, pero bueno, al final cada uno tiene sus características y la mía es más el perfil técnico. Me encuentro bastante más cómoda dentro de esa área. Bueno, también hay un servicio que dirige, que luego hablaremos a lo largo de estos minutos, que es la asesoría jurídica del ayuntamiento. Pero vamos a ir a la base, al dinero, a la economía. Hablamos de un ayuntamiento solvente, saneado. Absolutamente solvente y saneado, sí. Cierto, nosotros este año contamos, en el ejercicio 2025 comenzamos la anualidad con un presupuesto de más de 44 millones de euros.
Presupuesto que ya en la fecha en la que estamos, cuando apenas han pasado 5 meses del año, ya prácticamente se ha duplicado. Tenemos un presupuesto aproximadamente ahora mismo para ejecutar en gastos de cerca de 80 millones de euros, puesto que ese presupuesto inicial de esos 44.800.000 euros se ha visto incrementado con una modificación de presupuesto que hicimos para incorporar dinero proveniente de la liquidación del presupuesto del ejercicio pasado, una liquidación que contó con el visto bueno de todos los indicadores económicos a los que nos tenemos que someterse: estabilidad presupuestaria, sostenibilidad económica, periodo medio de pago, absolutamente todos los indicadores, gestión recaudatoria, presupuestaria, hemos obtenido indicadores positivos en cada uno de ellos, y eso nos ha permitido incorporar parte de ese remanente, y de ahí hemos incorporado cerca de 30 millones de euros más a este presupuesto, a los que se le añade una nueva modificación que aprobamos en el pleno pasado, que se financia también con el remanente de tesorería del ejercicio pasado, de cerca de 5 millones de euros, y que tiene como finalidad dos principalmente: una, el desarrollo de nuevas inversiones en infraestructuras municipales, educativas, sociales y culturales principalmente, y luego la otra finalidad, el refuerzo de determinadas aplicaciones presupuestarias que tienen como finalidad pues la mejora de los servicios públicos, el servicio de mantenimiento de parques y jardines, el servicio de mantenimiento de vías, el servicio de mantenimiento de saneamiento, de agua. Así que afortunadamente contamos con un remanente que nos permite hacer todas esas cuestiones, y por supuesto con una buena gestión de los recursos públicos que nos permite hacerlo cumpliendo los indicadores económicos que la normativa obliga. Por lo tanto, hablamos, lo que comenta, de una estabilidad económica visible y aplaudible, y que además cumpliendo toda la legalidad y todos los parámetros que le marca la propia ley. Lo de los remanentes que usted comenta, ¿es algo legal el que pueda hacerlo? Hay otras instituciones que no pueden porque están endeudados. En el caso de Agüimes puede tirar mano de los remanentes, y me gustaría también que comentase otra cuestión que se utiliza mucho, por ejemplo, lo leemos con frecuencia en el Cabildo, lo que son no los remanentes, sino ahora no me acuerdo yo de la palabrita esta que utiliza mucho el Cabildo cuando tiene que extraer fondos. Bueno, ya se lo diré yo cuando llegue el momento. La colocación de excedentes puede ser, por ejemplo. Ahora me acordaré, no se preocupe, me acordaré. Lo que hablamos, tirando de remanentes para casi duplicar, comenta, el presupuesto, y estamos, nada, ni 6 meses de legislatura. Increíble, ¿no? Sí, la verdad que, y además teniendo... Perdón, me acordé. Los reparos. Los reparos, sí. Son términos distintos, te explico. Nosotros contamos, una vez liquidado el presupuesto del ejercicio 2024, contamos con un remanente de tesorería cercano a los 90 millones de euros, que nuestros indicadores presupuestarios permitirían la incorporación al presupuesto corriente de este ejercicio 2025. Pero cierto es que nosotros lo que hacemos es incorporar lo que sabemos que nos vamos a gastar, ¿vale? Porque también nos penalizaría incorporar dinero que luego no ejecutemos, ¿vale? Por tanto, incorporamos lo que tiene una finalidad clara y lo que el gasto ya está definido y que se va a poder realizar a lo largo de este ejercicio 2025. De esos 90 millones de euros, nosotros hemos incorporado pues esos 26, 27 millones de euros vía remanente de tesorería. Por tanto, el resto, todo el dinero que queda, está pendiente de ser utilizado por la Administración para financiar cuantas modificaciones presupuestarias que quisiera hacer a lo largo del ejercicio 2025 y que incrementaría ese presupuesto. Teniendo en cuenta que tan solo hemos incorporado los remanentes y hecho una única modificación financiada con el remanente de tesorería y ya nos vamos a un presupuesto de 80 millones de euros, es bastante probable que nosotros terminemos el ejercicio con una cifra cercana a los 90 millones de euros de presupuesto. Hablamos de partidas finalistas, pero acabas de comentar una cuestión que es los remanentes. ¿Cuántos pueden hacer? ¿Cuántas veces pueden sacar dinero o en este caso aprobar modificaciones de crédito un ayuntamiento? Puede hacer tantas hasta que los límites de estabilidad presupuestaria y de regla de gasto estén en cumplimiento. O sea, nosotros tenemos unos límites que cumplir por normativa estatal, y siempre que las modificaciones presupuestarias
cumplan con esos indicadores, tú puedes seguir utilizando el remanente que tienes. Nunca ha sido intención de la Administración y nunca lo ha hecho en los ejercicios anteriores, incorporar el dinero sin tener una finalidad clara y sin saber qué se va a gastar, porque también consideramos que es una imprudencia económica y una irresponsabilidad. O sea, nosotros incorporamos lo que sabemos que nos vamos a gastar. Y aún así, sigue existiendo dinero, superávit en los bancos. Sí, hay muchísimo superávit en los bancos, y cierto es también que no tenemos cero endeudamiento, no tenemos ninguna deuda contraída con ninguna entidad bancaria, y de hecho nosotros en los últimos años hemos hecho, ahora mismo tenemos vigente una colocación de excedente de dinero de tesorería que lo colocamos en diferentes entidades bancarias, evidentemente bajo un procedimiento absolutamente transparente y en el que las entidades nos ofrecen pues los tipos de interés que ellos consideran que nos puedes dar, y ahora mismo nosotros tenemos cerca de 70 millones de euros en tesorería colocado en diferentes entidades bancarias que nos dan rendimiento a la Administración con el único objetivo de que ese dinero como rendimiento se pueda utilizar para financiar pues la mejora de los servicios públicos. Concejala, ha sido una de las banderas del Rocaguairo, del grupo de gobierno, desde siempre, el poder decir con la cabeza alta, erguida y sin miedo, de que son muy buenos administradores. Cierto es. De lo público, del dinero público. Bastante responsables con el dinero público. En ocasiones, y esto ya lo digo como anécdota, cuando hablamos con los compañeros, pues porque tienen alguna necesidad presupuestaria, yo siempre les digo, con esto tenemos que ser mucho más rigurosos que con el dinero propio y personal de cada uno, porque esto es dinero público y por tanto exige un compromiso y una responsabilidad mayor en cuanto a la gestión eficiente y eficaz de los mismos. Y yo creo que eso cuando yo me incorporé al ayuntamiento, era nuestro actual alcalde, Óscar, era el compañero que llevaba el área de Hacienda, y eso es una premisa que yo he vivido en esta administración siempre. Ahora, dentro de unos instantes le preguntaré por ese momento vivido cuando el actual alcalde era el concejal responsable de Hacienda, de personal y de otras áreas, y que usted, claro, tuvo que vivir a la hora de negociar o de ir a hablar con él para cerrar el presupuesto de otras áreas que llevaba. Ahora le está ocurriendo a la inversa. Ahora son los compañeros los que vienen a pedirle a usted dinero y tendrá que hacer seguro, encajes de bolillo o saber cuándo decir hasta aquí podemos llegar y hasta aquí no. Pero antes de que llegue ese momento, usted está autorizada por el alcalde y porque la ley así lo permite, me gustaría que lo explicase, hasta poder firmar o autorizar gastos hasta 40.000 euros o menos de 40.000 y también en otro tipo de contratos 15.000. Sí, al comienzo de este mandato se hizo una delegación plenaria en el pleno constitutivo de la corporación, y sí, efectivamente, yo tengo delegada la competencia para la formalización de los contratos en el caso de suministros y servicios hasta un importe de 15.000 euros y en el caso de obras hasta 40.000 euros. Estos son los límites que marca la norma para lo que se denominan contratos menores. Los procedimientos de licitación sigue estando las competencias delegadas en la alcaldía o en la Junta de Gobierno, dependiendo de los importes. Esta delegación que se hizo para que yo pudiera firmar esos contratos tiene la única finalidad que tiene es la agilidad. La realidad es que al hacerlo por decreto se pueden formalizar contratos prácticamente todos los días de la semana y su efectividad es inmediata una vez que se ha firmado. Sin embargo, cuando la competencia estaba en la Junta de Gobierno, eso ralentizaba bastante los trámites, puesto que teníamos que esperar a la convocatoria, que normalmente son semanales, a la que se levantara el acta, a que se redactaran los certificados. A lo mejor esas 2 semanas que se pierden en la tramitación en la Junta, en un decreto se convierte en horas. O sea, esa es la razón, la agilidad. Efectivamente. Por eso le quería comentar que es una decisión, en este caso, un cambio acertado, porque agiliza el día a día, ¿no? El poder comprar o arreglar cosas que no son muy caras, pero que necesitan rapidez, inmediatez. De la otra forma, lo que comenta, se ralentizaría todo el proceso, ¿no? Adjudicación sobre concesiones de bienes también está autorizada. Sí, cierto, también tenemos esa delegación que depende normalmente de los importes en los que nos estemos moviendo. Nosotros en este último mandato se han hecho la concesión de los kioscos que se han adjudicado hace poco.
Ahora se están tramitando las concesiones también de las cafeterías de los centros de mayores, que algunas están desiertas y otras han tenido que resolverse los contratos por razones de incumplimiento, y también se está preparando una nueva licitación para los kioscos que están ahora mismo vacantes, que quedaron desiertos en su momento. ¿Cuáles son, concejala? Se quedaron desiertos en su momento el kiosco de los Hornos de la Cal, el restaurante de los Hornos de Cal en Playa de Arinaga. También el ¿Qué proceso está ese restaurante? Sí, ahora mismo esos procedimientos, las áreas, en este caso desarrollo local, está trabajando en el inicio del nuevo expediente, que ya tiene bastante avanzado, con la idea de que luego el expediente se traslade a contratación y terminemos nosotras con toda la fase preparatoria de la licitación para empezar con el plazo ¿Para cuándo? De oferta. Nosotros calculamos que aún hay que esperar algunos meses, como por lo menos 3 meses o algo así, para que pueda empezar el plazo de presentación de oferta, teniendo en cuenta tiempos normales, porque luego al final en ocasiones ocurren prioridades que tienes que salvar, pues porque hay una financiación de alguna subvención que tienes que licitar ya, y eso también altera los plazos y los tiempos. ¿Y cuando se saca ya se publica? ¿Qué periodo hay de tiempo para que se presenten las ofertas a los que quieran? Depende, porque el número de días que tienen de presentación de ofertas va condicionado con el valor del contrato, es decir, con los importes por los que se van a sacar cada uno de ellos, que en este caso, en el nuestro, es un canon. El ayuntamiento además va a seguir la misma línea que ya hizo en la concesión pasada. El canon que se va a pedir es el mínimo que obliga la norma por el valor patrimonial del bien que vamos a conceder, y se va a premiar, pues evidentemente, las inversiones y las mejoras que vayan en pro del inmueble y de la calidad del servicio. ¿Cuánto tiempo será de duración el contrato? En principio va a ser de una duración mayor al que sacamos la última vez. Nuestra idea es sacar, que en eso se está trabajando, sacar un cuadro de amortización de la inversión que se tenga que realizar para ampliar los plazos de concesión del bien, de tal manera que tengamos la certeza de que se puede recuperar sin ningún tipo de solvencia, sin ningún tipo de problemas, la inversión que se haya realizado, porque, como les digo, se va a primar mucho la inversión. Claro, porque ¿qué podemos hablar? ¿De 4, 5, 6 años o más? Porque hablamos de los Hornos de la Cal, por ejemplo, hablamos de un sitio donde ahora mismo está como lo dejó el anterior, incluso tendrá que tener, hay deterioro y habrá que tener una profunda mejora, ¿no? Que la asumirá el arrendador. Sí, exacto. Nosotros ahora mismo hemos encargado un informe técnico a un externo que está valorando cada uno de esos inmuebles y está detallando las inversiones necesarias con objeto de ponerlo al día y que por tanto pueda empezar a funcionar una vez realizadas esas inversiones. Eso va a determinar cuál es el importe de las inversiones. Ese importe va a condicionar el número de años por el que se saque la concesión. ¿Algún otro kiosco que esté pendiente también? Sí, se va a incorporar, como sabrán, en el Parque Urbano del Cruce de Arinaga se ha hecho un nuevo kiosco de reciente construcción y se incorpora también a esa licitación. Es bastante demandado, sobre todo por lo que al final es un parque de primera calidad, sobre todo por el tema del área infantil, y hay muchas familias que están demandando ese servicio porque al final van allí, pasan la tarde, meriendan, tienen sus mesitas y también quieren un sitio donde puedan celebrar, por ejemplo, los cumpleaños de los niños. ¿El del auditorio? El del auditorio, como te decía antes, es el siguiente. El auditorio se quedó desierto también en el procedimiento que hicimos y se incorpora ahora a esta nueva licitación. Se incorporan los que se quedaron desiertos y se añade ese del Parque Urbano del Cruce de Arinaga. Por lo tanto, son los únicos que quedan, todo lo demás está ahora mismo adjudicado. Sí, todo lo demás está adjudicado. Es verdad que tenemos otro en mente y es la cafetería del recinto ferial en el Cruce de Arinaga. Pero como sabrán, se está formalizando un convenio... Interior. Interior, sí, es una cafetería que está en la zona interior del mercado, del recinto ferial, pero cierto es que su uso no tiene por qué estar condicionado a que haya actividad en el recinto ferial, porque tiene un acceso exterior, es decir, se puede hacer uso de la cafetería y el recinto estar cerrado porque no hay ningún evento. Por tanto, esa cafetería puede funcionar pues los 365 días del año, no se va a condicionar a la actividad.
Ese ahora mismo también está en fase de cuantificación de la inversión que hay que hacerla y también pendiente del convenio que saben que hemos formalizado con la Consejería de Industria y Comercio del Gobierno del Cabildo de Gran Canaria para la gestión y el uso del espacio. Efectivamente, ya nos ha hablado de ello también la consejera Minerva Alonso sobre el uso y el acuerdo con el Ayuntamiento de Agüimes para hacer eventos por las obras en Infecar. Al final es buscarle vida a esos kioscos, a esos lugares de esparcimiento y también rentabilidad económica. Aquí no nos podemos engañar, para eso se han realizado, ¿no? Nos decía también lo de las cafeterías de los clubes de mayores, que también va a salir, creo, en poco tiempo, nos decía la concejala de mayores, ¿no? Sí, sí. Que estamos pendientes de la concejala de María. Ellos ahora mismo ellos están elaborando el inicio, ya nosotros le hemos hecho las correcciones que tienen que hacer y que subsanar en el expediente con objeto de que siga con el procedimiento de contratación y desde que se subsane, pues evidentemente se continuará con el mismo. Y si me permite, se me olvidaba también una concesión y es la del camping de Vargas. Como sabes, el camping de Vargas terminó el contrato con el anterior adjudicatario en octubre, noviembre del ejercicio 2024 y bueno, pues terminó el contrato. Él tampoco podía seguir pues por otras cuestiones personales. ¿Está sin cafetería? Sí, no. ¿Sin restaurante? Sin uso. O sea, es una instalación que está cerrada ahora mismo y se está trabajando ya en el pliego. También ese va a conllevar una inversión evidentemente importante pues de mantenimiento de la propia instalación. La oficina técnica ya está cuantificando esa inversión para poder proceder a la licitación del espacio. Cuando hablamos de las cafeterías de los clubes mayores, hablamos de Agüimes, Cruces, Arinaga y Montaña Los Vélez. Esas serán las 4. Sí, no, creo que no se van a sacar las 4. Mayores está resolviéndolo porque creo que hay alguna que aún tiene el contrato en vigor. Vale. Bien. ¿El Bambino está en vigor? Sí, el Bambino está en vigor. Sí, el Bambino fue de la anterior licitación que se hizo de hace poquito y sí, está en vigor. Sí, al igual que el kiosco de la Plaza 1 de Mayo, que también es un contrato que está en vigor ahora mismo. ¿Hablar de Hacienda? ¿De qué estamos hablando, concejala? Pues de dinero, principalmente de dinero y de problemas, porque bueno... Ya nos decía que tenemos una hacienda buena aquí en el municipio. Sí, pero siempre queremos más. O sea, desde todas las áreas siempre se quiere... ¿Le llaman desde otros lugares a ver cómo se manejan aquí en ese aspecto? La verdad que nosotros tenemos bastante relación con las áreas de Hacienda de otras administraciones, no solo de los ayuntamientos cercanos, sino también incluso de otras islas. Un inciso, hay que decir que el alcalde, precisamente, además de ser miembro de la FECAN y vicepresidente, es el responsable del área de Hacienda de la FECAN. Sí, es el responsable de la Comisión de Hacienda de la FECAN desde que es vicepresidente de la FECAN. Sí, y me consta además, como personal en excedencia de la FECAN, me consta que el trabajo que se está haciendo en la Comisión de Hacienda de la FECAN está siendo muy valorado por los 88 ayuntamientos canarios. Además de estas áreas que estamos hablando, usted también forma parte de otras juntas de gobierno dentro del ayuntamiento por designación de la alcaldía. Sí, yo formo parte de la Junta de Gobierno local, presido la Comisión de Hacienda de la Administración Especial de Cuentas y bueno, en más cuestiones, recursos humanos y demás que están dentro de esa propia comisión y soy miembro también de la Comisión de Urbanismo del ayuntamiento. Sí. ¿Y a qué colegio le toca ir? ¿A qué colegio electoral? No, ¿a qué colegio? Porque también cada concejal... Ah, sí, al 20 de enero. ¿Te ven ahí en Arinaga? Sí, ahí estoy muy bien, sí. Antes estaba en el IES Playa de Arinaga, pero tuvimos que hacer algún cambio porque la compañera que estaba en el IES pues tenía algún problema de compatibilidad de los horarios y ya llevo un par de años en el colegio 20 de enero y encantada, ¿cierto? Y con un nuevo comedor magnífico. Con un nuevo comedor magnífico y con un centro, con una dirección, con un equipo directivo y con un AMPA que están de la mano y que hacen muchísimo por la comunidad educativa. No vamos a desgranar obra por obra porque ya lo haremos o intentaremos también abordar estos temas con el alcalde. Pero claro, al final son áreas que casi todas terminan en usted por el tema cuestión monetaria, ¿no? Ha habido proyectos que están en marcha, unos finalizados, otros en proceso y quedan 2 años para otros muchos proyectos. De ahí es entendible ese aumento en el presupuesto, ¿no?, para destinarlo a obras.
Sí, nosotros ahora mismo desde el área de contratación tenemos en trámite, es decir, no los expedientes que ya se han formalizado y terminado por parte en este mandato por parte del área, sino los que tenemos en trámite ahora mismo. Son 21 expedientes de licitación. Y digo 21 porque ya están en el área de contratación. Si tenemos en cuenta los que están pendientes de otra área y que aún no han llegado porque estamos, bueno, pues matizando algunos aspectos, serían muchos más. Pero los que están ya en el área de contratación son esos 21. Y esos 21 suponen en torno a 37 millones de euros que se van a licitar en los próximos probablemente 12 meses o 18 meses. De ellos la mayoría son evidentemente obras. Obras. Uno de menor calado, otros de mayor calado, pero al final son todas obras con esa cantidad de millones de euros que va a poner en marcha el ayuntamiento. Hablando de esos expedientes o de esas contrataciones, de esos pliegos, ¿cuánto de media tardan desde que les llega hasta que sale a licitación para poder invertir y hacerlo realidad? ¿Cuánto tiempo de media? Depende del tipo de expediente. En los expedientes de obras, por ejemplo, son bastante más rápidos, porque el área tiene que hacer, aparte del informe de necesidad, que es por así decirlo el declaratorio de intenciones de qué es lo que quiero, aparte de eso, tiene que hacer un pliego técnico. En el caso de las obras, el pliego técnico es el propio proyecto técnico. Eso agiliza muchísimo. La oficina técnica tiene un bagaje increíble en la redacción de pliegos técnicos y de proyectos técnicos y, por tanto, cuando los expedientes llegan al área de contratación, si hay que subsanar es algo muy pequeño y de fácil solución. Por tanto, desde que el expediente llega, si se cuenta con el crédito presupuestario, porque ya anteriormente se ha solicitado, y no hay ningún problema en el expediente, es bastante probable que en cuestión de 4 meses el expediente esté adjudicado, ¿vale? En el caso de los servicios es bastante más complicado. Primero porque la escasez de personal y el excesivo volumen de trabajo pues no permite a los compañeros de otras áreas elaborar un pliego técnico y dedicarse íntegramente a la elaboración de un pliego técnico, porque el día a día se los come con la realización de actividades. Y en un servicio los pliegos son bastante más peliagudos, tienen que ser mucho más precisos, no pueden dejar nada en la ambigüedad. Entonces eso genera, pues una vez que nos los envían a nosotros, no, esto no está bien definido, tienes que definirlo mejor, tienes que describir esto. Entonces esos pliegos tienen más idas y vueltas entre el área que promueve el expediente y el área de contratación. Claro, sobre todo para que no haya retraso, porque cualquier cosa que no la acepte bien el gabinete jurídico o bien el secretario del ayuntamiento, al final todo es engorroso y lo que hace, en vez de dar 2 pasos para adelante y 1 para atrás, se dan 2 para atrás y 1 para adelante. Esta semana teníamos una reunión entre algunos compañeros que están preparando un pliego técnico y justo comentábamos eso. Digo, no te lo estoy diciendo que lo corrija porque a mí me parezca que queda más bonito, ¿no? Es porque el expediente tiene que tener seguridad jurídica y después de que salga de aquí va a otras instancias, va a la Secretaría General, va a la Intervención General, pero luego, lo peor de todo, luego se somete evidentemente a recurso por parte de los licitadores y cualquier indefinición que vean en el pliego tira el procedimiento abajo y todo lo que has hecho... Pueden impugnarlo, ¿no? Claro. Y eso es bastante frecuente, que se impugnen los pliegos, sobre todo en los servicios. En las obras es bastante más complicado hacerlo, pero en los servicios son de muy fácil impugnación. Y luego el Tribunal de Contratos, que es el órgano que tiene que resolver, te puede dar la razón o no. Pero lo cierto es que para que te diga que sí o que no, has tenido que esperar 3 meses. Y durante ese tiempo el procedimiento se queda congelado, parado, suspendido, hasta tanto el tribunal se pronuncia al respecto. Para eso algunas cosas se ponen a disposición pública y se espera que siempre se intenta que ojalá nadie ponga objeciones y pueda seguir adelante. O lo peor, concejala, que usted lo sabe de primera mano, algunas obras que han sido adjudicadas, luego han tenido que parar ese procedimiento o la empresa ha dejado o ustedes no estaban de acuerdo o les pedían más dinero y no estaba eso recogido en la licitación inicial, ¿no? Tablilla o otras obras municipales que han sido que volver a empezar de cero. Le decía que los concejales se acercan a usted, sobre todo cuando llegan los presupuestos y en cualquier otro momento, pero seguro con los que más contacto por las áreas que lleva, urbanismo por un lado, y usted ya fue concejal de urbanismo y por supuesto el alcalde con todo lo demás. Sí, bueno, con urbanismo la relación es continua, o sea, nosotros
Rubén y yo pues trabajamos de la mano, porque cierto es que cualquier cosa que él necesita crédito que él vaya a realizar y por tanto viene a decírmelo, y cualquier trámite de contratación de sus expedientes pues yo lo tengo que ver con él. Y cierto es que hay una conexión perfecta entre ambos para que, bueno, que los expedientes salgan con la mayor celeridad posible, y además nos preguntamos ¿y tú qué crees? ¿Y esto cómo lo podemos hacer? ¿Es mejor por aquí? ¿Es mejor por allí? Nunca nos tenemos entre esas áreas nada que nos venga sobrevenido, sino que siempre pactamos previamente cómo creemos que debemos de hacer el procedimiento para intentar llegar a buen fin. Para los que no lo conozcan, aproveche el momento. El ayuntamiento facilita el pago de tasas y de impuestos, o por ejemplo también hay una cuestión relativa al IBI, incluso con un descuento importante para los que pongan placas fotovoltaicas, o el plan especial de pago. Sí, el plan especial de pago es una herramienta muy valiosa. Primero por la comodidad, porque al final no tienes que estar pendiente de los recibos o no, de si ya lo pagué, ya no lo pagué, ahora estoy fuera de plazo. Y es bastante más cómodo hacer el plan de pago, domicilias, pides el plan de pago y mensualmente se te pasan las liquidaciones que luego se corregirán, sobre todo por el agua, porque el consumo evidentemente no sabemos exactamente cuál es, aunque se hace utilizando como media los consumos de los ejercicios anteriores, pero principalmente, tal y como te decía, acogerte al plan de pago y pagar lo que tienes que pagar, sí o sí, sea con plan de pago o sin él, te supone una bonificación importante en el impuesto, que en el tributo que mayor recaudación tiene y en el tributo que supone una carga mayor para el sujeto pasivo, en este caso para el vecino, que es el IBI, la antigua contribución. Hay muchísimas personas, cada vez más, que son las que se acogen a ese plan de pago, y yo invito a los vecinos que lo hagan, porque de verdad que es una comodidad al margen de un ahorro importante para ellos. Hablamos del 5%, ¿no? Sí, del 5% del IBI, pero claro, el IBI no son 40 euros como puede ser, o 50 euros el agua, entonces ahí se nota muchísimo. Y un 20% en lo que decía de las placas fotovoltaicas durante 10 años. Sí, en el caso de aquellas personas que coloquen placas fotovoltaicas y también que tengan vehículos eléctricos, en este caso con el impuesto de vehículos de tracción mecánica, pero en el caso de instalaciones fotovoltaicas en las viviendas, efectivamente tienen una bonificación, al margen de que la Administración ya ha sacado y va a volver a sacar la convocatoria para la colocación de placas fotovoltaicas en viviendas. Por tanto, se te subvenciona la instalación y luego se te subvenciona el IBI, con lo cual... Presupuesto. ¿Sobre qué mes empieza usted ya a poner negro sobre blanco? Empiezan los concejales a venir y a pedir y usted a analizar. Volvemos a repetir en coordinación con el alcalde, pero ahora le preguntaré. Pero bueno, ¿a partir de qué fecha? Porque ha comentado, había un presupuesto que se aumentó este año, pero al final se ha aumentado mucho más con los remanentes. Sí. Los concejales piden los 365 días del año. Ellos piden desde el 1 de enero, siempre porque... El 2 ya se le acabó el dinero. Sí, y no me acordaba que también quiero hacer esto y que no sé qué. Y además porque tienen iniciativa, porque quieren hacer más cosas y necesitan crédito. Y el dinero está, evidentemente, para gastarlo y para gastarlo bien. Con lo cual, con eso no hay ningún problema. Pero nosotros desde el área de intervención ponemos como tope septiembre. Nosotros en septiembre nos empezamos a dedicar de lleno, y hay un equipo dentro del área de intervención que empieza con la preparación del presupuesto. Y la idea nuestra siempre es llevarlo a un pleno en noviembre, de tal manera que entre en vigor a 1 de enero del ejercicio siguiente, que no tengamos que prorrogar los presupuestos del ejercicio anterior. ¿Y lo han cumplido siempre? Sí, y no como ocurre en muchísimas otras administraciones que lo saben, que al final prorrogan, y yo creo que eso contablemente y de punto de vista de la gestión es un inconveniente importante. Pero nosotros, ya te digo, en septiembre, cuando nos incorporamos de las vacaciones, ya estamos hablando del presupuesto del ejercicio siguiente, ya no hablamos del ejercicio actual. Además hay otra cuestión, concejal, usted decía, el dinero está para gastarlo. Me acordaba de una frase de Cruyff, el que fue gran entrenador del Barcelona, que le decía a su presidente, a José Luis Núñez, es como si fuera un concejal que se lo hizo al alcalde, por ejemplo, ¿no? Le decía, Presi, el dinero en el campo, no en el banco. Y lo de el dinero gastarlo en obra, en servicio y entiendo también en personal, ¿no? Porque el personal también es un papel importante en una institución como es el Ayuntamiento de Agüimes. El dinero mejor invertido es el dinero que está en la calle, porque al final generas economía y sobre todo porque mejora la calidad de los servicios. O sea, una obra en una infraestructura tiene como único objetivo mejorar el servicio que se ofrece en ella, o incluso en ocasiones inaugurar un nuevo servicio.
Y en cuanto a los servicios de mantenimiento y el gasto corriente de la administración, evidentemente la prohibición de poder contar con más personal por parte de la administración y esa congelación que existe en el capítulo 1 del presupuesto nos lleva evidentemente a tirar de empresas externas para poder gestionar muchos de los servicios municipales con la solvencia y con la necesidad y la agilidad que demanda la ciudadanía. Háblese, por ejemplo, de jardines. Nosotros en este mandato se ha hecho un esfuerzo importantísimo dentro del presupuesto para incrementar el dinero de mantenimiento de las zonas verdes, al igual que el de limpieza de edificios, el de limpieza de la vía pública, mantenimiento de vías. Eran servicios que antes se ejecutaban más con personal de la propia administración, pero el esfuerzo que se ha hecho ahora presupuestariamente es para contar con un servicio de calidad y que contemos siempre con el personal suficiente para poder hacerlo sin tener que esperar o que necesitar del personal de los convenios que puede venir o puede no venir. De eso le quería preguntar porque es un tema también que lo estamos abordando con todos y cada uno de los concejales. El hecho de la externalización de algunos servicios por la imposibilidad de contratación. Antes era mucho más directo el contratar, era mucho mejor porque al final eran personas del municipio, ahora es dinero público que se le concede o se le da a una empresa la ganadora, pero no se les obliga a que tengan que ser del municipio. Otra cosa es que luego se hable y se pacte en petit comité que intenten contratar personal del municipio. Digo esto porque esto es una ley desde la época de Rajoy, del Partido Popular, pero que el PSOE tampoco la ha cambiado. No sé cuándo se va a cambiar esto. Tendrá que haber una presión, y creo que la ha habido, de los municipios, pero siguen sin resolverse. Ha habido una presión. ¿Y de los cabildos? Sí, una presión importantísima, no solo por parte de los ayuntamientos de manera individual, sino en conjunto a través de la FECAN, y la ha liderado nuestro alcalde. Es una restricción que condiciona mucho la gestión municipal. Evidentemente al cabildo les pasa lo mismo, pero cierto es que la administración, que al final es la entidad que está más cerca de los vecinos, el día a día, o sea, tus problemas normales son: el jardín está sucio, la calle está sucia y la farola no enciende, y eso te lo resuelve la administración local. Y no poder disponer con el personal, o por lo menos no tener la facilidad para poder contratar personal como hacíamos antes, es un problema. Es un problema importante. Y respecto a lo que decías antes, de que evidentemente no podemos decirle a las empresas de dónde tienen que ser los trabajadores, pero cierto es que cuando las empresas empiezan el servicio, hasta ahora son los primeros en que vienen a buscar a personal en la bolsa de empleo, porque evidentemente consideran que tener el personal que vive en su municipio haciendo funciones en su municipio, para ellos también les es mucho más rentable que sea personas que tengan que venir desde fuera. Y todas las empresas, incluso las empresas de obra, cuando requieren personal, afortunadamente acuden a la bolsa de empleo con objeto de buscar perfiles. Bueno, esperemos que también eso se consiga cambiar y que la propia institución pueda gestionar a su propio personal. Y por eso le decía, dentro del presupuesto de inversiones hay una partida importante, de otras áreas, pero del capítulo 1 de personal también hay una partida importante y que siempre es mejorable, concejala, ¿no? Siempre hay convenios, se intenta mejorar a través de convenios. Sí, bueno, de hecho vamos a firmar ahora en breve el nuevo convenio y el acuerdo, que es un trabajo enorme que se ha hecho por parte del área de recursos humanos de este ayuntamiento, con una colaboración exquisita y muy productiva por parte de los representantes sindicales que están en la mesa de negociación y que han trabajado, yo pertenezco a la mesa de negociación, han trabajado de manera muy constructiva, y eso es algo que ciertamente hay que agradecer, porque no todas las administraciones tienen ese buen clima. Nosotros en las mesas de negociación tenemos un clima de trabajo perfecto, o sea, ellos entienden nuestras posturas, nosotros entendemos las de ellos, en ocasiones estamos de acuerdo, en ocasiones no, pero hay un respeto absoluto los unos por los otros, y fruto de eso se firma ahora el nuevo convenio y acuerdo en función de si eres funcionario laboral. Nos decía lo de el presupuesto con números exactos en función de la recaudación que estima el ayuntamiento. Pero ese presupuesto también puede aumentar siempre en función de subvenciones, de ayudas, porque ustedes están siempre también al acecho, nunca mejor dicho, y en el buen sentido de la palabra, de Cabildo, Gobierno Autónomo, Gobierno Nacional o Europa. Nosotros estamos evidentemente al acecho, tal y como dices,
y procuramos no perder ninguna fuente de financiación que nos permita pues la realización de nuevos o la mejora de los servicios ya existentes y sobre todo que nos permita un ahorro del presupuesto de tal manera que ese ahorro se pueda destinar a otras cuestiones municipales. El año pasado nosotros cada vez que recibimos una subvención se hacen modificaciones de presupuesto por generación de créditos, pues porque te viene dinero de otra administración. Y solo para que te sirva de detalle, en los remanentes que decía antes, cuando hicimos la primera incorporación de esos 29 millones de euros, de los 29 millones, 16 millones era dinero de subvenciones. O sea, recibimos bastantes, estamos muy atentos a cualquier fuente de financiación y recibimos bastante dinero de otras administraciones, dinero que nos corresponde, como puede ser el Fondo Canario de Financiación o la participación en los recursos económicos del Económico Fiscal de Canarias, o dinero que nos ganamos pues por trámite de competitividad con otras administraciones. Del presupuesto, hablamos de un presupuesto, nos decía, al alza, que cada año va subiendo el volumen o el total. Hablamos de un presupuesto al alza, increciendo, como dirían los italianos, increciendo, subiendo. Alguno se preguntará, ¿por qué suben los impuestos? ¿Tienen más dinero porque suben los impuestos o por otras cuestiones? No, además lo explicamos cuando presentamos los presupuestos, por ejemplo, de este ejercicio, o también cuando presentamos el ejercicio 2024, los impuestos se han permanecido absolutamente inalterables, o sea, no se han modificado absolutamente ningún tipo impositivo, siguen siendo los mismos. Los incrementos del presupuesto vienen condicionados por dos factores principalmente. Uno, por el capítulo 4 o el capítulo 7, que son las transferencias corrientes o de capital que recibimos de otras administraciones vía subvención, y por otra razón es por los incrementos de los padrones. Estamos teniendo un incremento importante de padrón de habitantes. Eso, evidentemente, el incremento de padrón de habitantes también lleva aparejado un mayor consumo de agua y, por tanto, una mayor recaudación. Los tipos son los mismos, pero hay un mayor número de contribuyentes, al igual que nos está pasando con el impuesto de vehículos de tracción mecánica, principalmente motivado por el amplio parque de vehículos que existe en el polígono industrial de Arinaga. Hablamos de más de 33.000 personas, una población que va subiendo a este municipio. Muchos deciden venir y apostar por Agüimes, por su calidad de vida y por servicio y por muchas otras cuestiones. Como, por ejemplo, se aprobó hace ya algunas semanas ese ambicioso plan de vivienda con toda la necesidad que hay, más de 1.700 se van a construir, o también hace algunas semanas teníamos la suerte de un año más, a mí no me sorprende, pero hay que esperar a que tomen la decisión los que la toman, la bandera azul en el paraíso azul Arinaga. Por lo tanto, de enhorabuena, ¿no? Yo creo que eso al final es el resultado del trabajo realizado. Desde el área de playas y de mantenimiento urbano se realiza una labor constante de mantenimiento de nuestras playas, dotándolas de los servicios, de todos los servicios que podamos, y además incrementando incluso, como así nos habían demandado, y se incrementó presupuestariamente también, por supuesto, el servicio de vigilancia, ampliando el número de zonas, ampliando los días, ampliando el número de personas que prestan el servicio, y evidentemente eso es fruto del trabajo realizado. En cuanto al otro programa, el de vivienda, ha sido un trabajo de diferentes áreas del municipio, del ayuntamiento, lideradas y encabezadas y seguidas por la propia alcaldía, y evidentemente ha dado como fruto esa iniciativa que estoy segura que va a ser muy demandada por los vecinos de nuestro municipio para que puedan acogerse a esas ventajas de poder acceder a esas viviendas. Nos decía antes que efectivamente el actual alcalde fue concejal de Hacienda y era el que confeccionaba los presupuestos. Ahora es usted la responsable, pero en este caso hay una coordinación con el alcalde, se asesora con él, es una labor continuista de lo realizado. No, el asesoramiento es continuo. O sea, nosotros siempre, pues, de cara a la elaboración del presupuesto, ¿no? las conversaciones normales. Estoy pensando hacer esto, María o un compañero me pide dinero para esto, vamos a ver si lo podemos meter. O sea, evidentemente los compañeros no solo se dirigen a mí cuando necesitan algún crédito para algo, sino que evidentemente se dirigen a la alcaldía, porque al final es la alcaldía la que controla los fondos municipales y la que determina en qué se van a destinar la recaudación municipal. ¿Hay algún concejal o concejala quisquilloso en ese tema de pedir más?
No, todos piden, ¿eh? Yo creo que algunos antes pedían a unos más que otros, pero se les ha pegado, todos piden. Se les ha pegado, sí, se les ha pegado en el buen sentido de la palabra. Bueno, y en cuanto a la oposición, que es la que fiscaliza la labor del Grupo Gobierno, y en el caso de los presupuestos, ¿cómo han sido estos 2 años? Bueno, nosotros no hemos tenido mayores inconvenientes, la verdad que con la oposición, ni con los presupuestos, ni con cualquier otra cuestión. La labor y el trabajo que existe con ellos es de absoluto respeto y cordialidad. Y nosotros no hemos tenido ningún problema con la aprobación de los presupuestos. Ellos, cuando los hemos presentado, pues nos han hecho preguntas sobre algunas cuestiones que ellos no entienden y demás, se les ha contestado y nunca jamás ha habido problema alguno en la elaboración de presupuesto con ellos. ¿Echan un ojito y a lo mejor toman en consideración alguna propuesta de los presupuestos participativos? Sí, de hecho forman parte del presupuesto del ayuntamiento. O sea, nosotros cuando se sacan esa iniciativa y se configuran y se votan cuáles son los proyectos más votados, luego han tenido su reflejo en el presupuesto. Algunas de esas actuaciones no se han podido realizar aún, pues porque dependen de la elaboración de un proyecto técnico, de la búsqueda del espacio idóneo para poder realizar pues la obra o la actuación que se haya solicitado. Pero sí, de hecho en muchos centros escolares, por ejemplo, muchas de las intervenciones han sido propuestas por las propias AMPA a través de los presupuestos participativos. ¿Considera que vivimos en un municipio con una baja presión fiscal? Sí. Además, no solo lo considero, sino que lo sé porque cuando hacemos el presupuesto nosotros analizamos los tipos impositivos del resto de administraciones y lo que se paga en Agüimes es muchísimo menos que lo que se paga en muchísimos otros municipios de Canarias. Somos uno de los pocos ayuntamientos que desde el mandato pasado decidimos congelar el IBI, lo tenemos en el mínimo previsto por la norma. Eso solo ocurre en 3 o en 4 ayuntamientos y es el tributo pues de mayor carga impositiva. Nosotros lo tenemos en el mínimo, 0,4. También ayuda mucho a los presupuestos municipales y que tengan un volumen importante el hecho de tener la zona industrial más grande de Canarias, lo que aportan las empresas. Claro, evidentemente esa recaudación por los impuestos de bienes inmuebles en el polígono pues es bastante elevada. Como te decía antes, la recaudación del impuesto de vehículos de tracción mecánica está muy condicionada por el enorme parque de vehículos que existen en el polígono industrial, que luego lleva todo aparejado, porque también luego ese polígono hay muchas empresas, pero también exigen evidentemente un mantenimiento, hay una zona que también hay que mantener y que por tanto ese ingreso también tiene una relación con los gastos que luego se deben de ejecutar. Bueno, estamos terminando, concejala. Antes, al principio hablamos de que ha estado en diferentes áreas, le preguntaba si a lo mejor alguna la hacía Tilín, ya eso lo hemos comentado, pero de las que ha estado, a lo mejor no sé si alguna dice mejor no recordar o alguna añora. Mira, es curioso porque yo volvería a todas, y a mí todas me han gustado, o sea, no he tenido problemas con alguna. Pero lo cierto, o sea, las recuerda todas de buen grado. Sí, y de hecho cuando sé que están haciendo algún proyecto o alguna cosilla, pues intento saber de qué va porque me gusta. Me gustaba las cuestiones que se llevaban en cada una de ellas y no me disgustan absolutamente ninguna de ellas y volvería a todas. Pero cierto es que cuando me nombraron como concejala de urbanismo, pues bueno, yo soy economista, no tenía conocimiento del planeamiento, pero cierto es que a mí esa área, más que de la parte de la obra pública, la parte de planeamiento, a mí me gusta. No tiene nada que ver con mi perfil profesional, pero el planeamiento, el plan general, las modificaciones de planeamiento, las licencias, las iniciativas, le atrae. Bueno, pues con agrado recuerda y añoranza también en las anteriores, no le hace asco a ninguna, ya nos lo ha dicho, de todas ha sacado buenas conclusiones y de planeamiento y demás hablaremos con el concejal, con Rubén. Asesoría jurídica, que también la dirige, ¿cómo es un municipio complicado jurídicamente? No lo es, la verdad. Es cierto que se tramitan muchos expedientes, al fin y al cabo la asesoría jurídica tiene como objetivo pues buscar la garantía legal en toda la intervención de la administración y no tiene por qué tener nada que ver con los ciudadanos, sino con los propios procedimientos, convenios que se formalicen, ordenanzas, subvenciones, prácticamente todo requiere de informe jurídico por parte de la asesoría municipal.
Y luego sí que es cierto que se tramitan muchos expedientes pues a petición de vecinos, pero suelen ser responsabilidades patrimoniales o alguna cuestión de disciplina urbanística. El alcalde nos pedía el otro día que hiciéramos estamos haciendo unas estadísticas de los expedientes y demás, y de los objetivos alcanzados y los que están pendientes de alcanzar. Y veía que en este mandato solo pues ya la asesoría jurídica iba por cerca del 1 millar de expedientes, que no es un volumen, o sea, es un volumen importante, pero no es un número de expedientes problemáticos, o sea, son expedientes del día a día de la propia asesoría, pero no tenemos para nada una ciudadanía problemática. Bueno, pues mucha responsabilidad numérica, como nos ha contado. Hay que escribir mucho, hacer muchos números, intentar no equivocarse, que 2 más 2 sean 4 y 1 5. Es muy importante para que los presupuestos salgan adelante y para que una concejala responsable, pues también, si no sale a hombro, por lo menos salga o vitoreada, salga feliz de la labor desarrollada. De usted también depende, como hemos comentado, otros compañeros esperando ahí ansiosamente que algunas de esas contrataciones o licitaciones salgan cuanto antes. Recuerdo parques y jardines, o limpieza viaria, o también participación ciudadana, o mayores, o festejos, por ejemplo, que ya ha salido hace poco. Jardines también, al final es un área transversal, tiene que ver con todas las áreas de la administración. Concejala, 2 añitos por delante, todavía tiene que seguir lidiando con más presupuestos, con más contrataciones, con más licitaciones, con más números, pero se le ve feliz, contenta, y seguro que serán 2 años para seguir sumando, menos es más, diría alguno, y seguir sumando y no restando en el municipio. Volveremos a hablar dentro de 2 años, a ver si todo ha transcurrido bien y en qué punto nos encontramos de las licitaciones, de las contrataciones, de las obras y de los dineros públicos. Muchas gracias, muchísimas gracias. Gracias, concejala. María Isabel Suárez Vera, con la cual hemos compartido este ratito para que ustedes también saquen sus conclusiones del arduo trabajo que se lleva a cabo desde las concejalías que dirige.